Jueves a las 11 levantamos la taza de café y nos sumergimos en el mundo de la cafeomancia, un arte milenario y más. El primer programa radial dedicado al arte de la lectura de la borra del café y toda la información para seguir las huellas de las tradiciones y los secretos ancestrales. Jueves a las 11 horas, conducción Cristina Inés Papacián. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? A los que nos están siguiendo por OnRadio, www.onradio.ar, y a quienes también nos están siguiendo por Instagram, a quienes ya les hice un saludito previo. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de varias cosas interesantes. Por supuesto que les agradezco a todos los que han dejado mensajes sobre la taza que vimos la semana pasada, que pueden seguir dejando mensajes. Cada tanto, la semana próxima veré de traer alguna otra taza para que podamos ver juntos. Pero pueden buscar el video del programa anterior, en donde van a encontrar la taza que estuvimos mirando, el fondo de la taza que estuvimos mirando, y pueden dejar su opinión, su percepción, que exploraron, que sintieron, que vieron a partir de reconocer el símbolo. Que por supuesto cada uno puede, como decimos siempre, ver algo diferente. Sin embargo, ese algo diferente seguramente nos va a llevar a un punto en común. Porque, por supuesto, interviene un elemento subjetivo en la percepción que hacemos de determinada situación, en este caso de un símbolo. Aunque los símbolos tienen carácter universal, sin embargo, la representación o la interpretación puede ser muy subjetiva. Esto tiene que ver con la cultura, con el espacio en donde nos movemos, con diferentes razones que hacen al símbolo y que, bueno, en algún punto están explicados de forma más profunda en mi libro, y también en la referencia de otros autores que hago en el libro, que profundizan el tema de la conexión del ser humano con un símbolo. Y hoy precisamente les traje algo que tiene que ver con el símbolo, pero también con esta utilización de los símbolos para dejar una impronta en el ser humano que perdura en el tiempo. Y entonces me puse a pensar en la borra del café como un ritual. La borra del café, vista desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, de la lectura, de la borra del café, de unirnos, digamos, en una reunión para hacer una lectura, ya sea en una casa, ya sea como hago yo en unos talleres, o con amigos, con conocidos, o para hacer una lectura para alguien, para un consultante, para alguien que lo requiere, forma parte de un ritual. Y entonces ahí me pongo a ver o me pongo a analizar y a explicar y a contar un poco qué es un ritual. Y después nos vamos a ir a las apreciaciones de algún filósofo muy interesante, moderno, Byung-Chul Han, que ya vamos a hablar de él, que tiene unos conceptos muy interesantes sobre los rituales. Pero antes vamos a tratar de encuadrar un poco en qué es un ritual. Por definición, vamos a empezar por las definiciones, porque a mí las definiciones me gustan. A partir de las definiciones podemos desgranar, reflexionar, interpelarnos, en fin.
Se dice que los rituales en el ser humano estructuran la vida. Le ponen una estructura, un patrón a la vida, le dan un sentido, un significado, un propósito. Pero más que esto, que a lo mejor hoy puede resultar como algo desechado por la juventud, digamos, no queremos rituales, no queremos patrones de conducta. El ritual también aglutina. El realizar un ritual hace que las personas tengan que unirse, que las personas tengan que convocarse y que participar en algo que los identifica, que los requiere y que a la vez sirven para transmitir algo, y ese algo que se va transmitiendo de generación en generación. Y acá cabe aclarar que transmitir algo de generación en generación no es en esencia hoy, como se dice, no voy a repetir modelos o no voy a repetir patrones. No voy a repetir patrones y modelos que han dañado en algo mi ser, mi existencia o mi individualidad. Pero esto no quiere decir que yo no pueda sostener, junto con una comunidad, patrones de conducta que son buenos, son alegres, son de identificación cultural. Entonces, este tipo de cuestiones tienen como un hilo muy finito, una cosa muy delgada, porque efectivamente han salido muchas disciplinas que con razón, yo misma las practico y las realizo, tienen que ver con los mandatos transgeneracionales, con los modelos adquiridos que no permitían el desarrollo del sí mismo del ser humano, y entonces como que los desechamos del todo, ¿no? Pero, sin embargo, deberíamos volver un poco la cara, el entusiasmo, a esta transmisión de rituales que nos dan un sentido de pertenencia, un sentido afectivo de pertenencia, que el ser humano no puede soslayar, porque en sí el ser humano es un ser social. Sin embargo, hoy el ser humano, al haber dejado gran parte de estos rituales, de concurrir a estos rituales, de ejercerlos en conjunto, en familia, en comunidad, ha perdido una parte de lo que se integra al sí mismo, y no tiene que ver con la individualidad. Se puede mantener la individualidad sin estar atado a ningún patrón, pero sí a factores o a circunstancias de la cultura que nos son agradables, que nos han resultado alegres, y que sin embargo nos hace una campanita como no, ¿cómo vas a ir a tal evento o a tal cosa que iban tus padres? Porque iban tus padres nada más. Bueno, pero iban tus padres, vas a poder ir vos y van a tal vez poder ir tus hijos si no los afecta o si no los molesta, si con eso se sienten bien. Igual también como respetar a veces que hay periodos en el ser humano donde no queremos participar de algunas conexiones sociales. Pero bueno, también tenemos que entender que, vuelvo a repetir, el ser humano es un ser social. Y cuando el ser humano se aísla es por alguna razón consciente o inconsciente. En general, tiene que ver con un montón de cosas que iremos desgranando en el tiempo en este programa, pero también es como el que tiene problemas de oído, que no quiere escuchar, el que tiene problemas de vista, que no quiere ver, y en fin, un montón de otros patrones que tienen que ver con lo emocional atado a
el cuerpo, porque somos cuerpo, mente y espíritu. Y muchas veces las cuestiones que pasan por nuestro cuerpo están pasando por nuestra mente o por nuestro espíritu. Pero volvemos a esto. Hay un lenguaje común en el ritual. Por ejemplo, los que nos reunimos para leer la borra del café como ritual, vamos a encontrar un lenguaje común, algo que nos aglutina, algo que nos interesa a todos y que provoca o produce un intercambio. Ese es el intercambio más favorable que puede vivir el ser humano, el intercambio social. Más allá de que alguien pueda creer o no creer, y también están libres, se pueden sentir libres aquellos que no les guste participar de este ritual, pero por ahí podemos encontrarnos con otro ritual que la misma persona pueda generar. Es decir, yo puedo generar un ritual de la lectura de la borra del café, como puedo generar un ritual de un encuentro semanal con gente amiga o un reencuentro para ir a un teatro o lo que fuere. Entonces, esta conexión nos habilita la posibilidad de tener una transmisión de cosas que sustentan, que es como un tejido social que tal vez no es tan visible, pero que se va formando. Además, esto va a permitir, desde el punto de vista del ser humano, canalizar algunas de las emociones que a veces provocan mucha ansiedad. Nada más que observar algunas situaciones en donde la ansiedad sube. La ansiedad es como una espiral invisible. Entonces, un pequeño elemento que me genera ansiedad y que no lo estoy viendo convenientemente o adecuando o tratando o como fuere, va haciendo como una espiral, sube y después va a llegar a un punto extremo en donde, por supuesto, después nos van a diagnosticar alguna sintomatología y nos van a tener que darnos alguna medicación estabilizadora, en fin. Pero eso va a necesitar siempre que revisemos como personas, o que ayudemos o colaboremos a revisar qué aspectos no están socializados en el ser humano. ¿Por qué es el motivo de la no socialización? En este caso, porque estamos hablando, estoy elevando un poco más la idea, pero bueno, estamos hablando de la borra del café. En la borra del café, aunque parezca algo como digamos, banal, adivinatorio, o el tarot, o las runas, o lo que vos quieras ponerle, sin embargo, es un espacio en donde este ritual permite a las personas revelar o develar algo que les está ocurriendo y que por ahí no saben cómo verbalizar. Y en esta reunión o en este grupo pueden encontrar el primer hilito para poder sacar un poquito y develar algo de la historia, de lo que les está preocupando o sufriendo. Fíjense que nosotros los rituales los tenemos desde la infancia. Es más, los pediatras aconsejan en muchos casos celebrar estos rituales a fin de que el niño pueda relajarse, pueda saber que después de comer va a tener que cepillarse los dientes, va a tener que ponerse las pijamitas, las zapatillas, guardar los juguetes, agarrar un muñeco para irse a la cama con ese muñeco, saludar a sus padres, a las personas que tengan cerca. Esto hace que el ritual fortalezca la relación vincular.
No importa si está con la abuela o está con el padre o la madre. Es el vínculo el que se fortalece a partir de un ritual. Darnos la bienvenida, darnos la despedida, eso fortalece los vínculos. Y acá lo que intentamos es fortalecer lo vincular. Fíjense, y ahora ya nos vamos a ir a un poco de música y luego sigo con el filósofo. Fíjense que los jugadores de fútbol en las grandes competiciones tienen rituales. No recuerdo porque soy un desastre con los nombres de los jugadores, pero había unos que en el mundial tenían que salir a comer caramelos o pastillas o algo comían antes de empezar el partido. Y se unían para eso, 2 personas o 3 tenían como ese ritual, que al principio no lo comentaban mucho y bueno, luego salió a la luz, pero en el fútbol, en el teatro, hay un montón de rituales. Yo misma que, bueno, soy locutora, pero también hice teatro en algún momento, muchos años hice teatro en idioma armenio, tenía como ritual, antes de una obra, cualquiera fuera, usar un determinado perfume. Para cada obra de teatro usaba un determinado perfume. Cada vez que estrenábamos una obra, yo decía, en esta obra voy a usar tal perfume. Y antes de salir a escena, sí, he tenido escenas donde... obras donde hacía papeles lindos, digamos, glamorosos, y obras donde hacía papeles horribles, digamos, bajos, y sin embargo me ponía los perfumes los más lindos, porque eso me daba como una fuerza interior, y ese ritual me servía, digamos, para alcanzar mi rendimiento máximo, que es lo que pasa también con los jugadores de fútbol o de cualquier otro deporte, que tratan de tener un ritual que los fortalezca, que les dé como el ánimo a la hora de salir. Bueno, bien, hemos llegado hasta aquí. Vamos a poner un poco de música antes de irnos a contar sobre este autor, un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que habla precisamente sobre rituales, y vamos a ver qué nos dice al respecto. Pero un poquito de música con Santino, que ya nos pone algo lindo. Gracias, What will we do when we get old? Will we walk down the same road? Will you be there by my side, standing strong as the waves roll over? When the nights are long, longing for you to come home. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Blow a kiss, fire a gun, we would need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun, all we need is somebody to lean on. Blow a kiss, fire a gun, we would need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun, all we need is somebody to lean on.
Bueno, ahí les dejé unos minutitos de descanso con una música agradable. Los espacios musicales nos tendrían que servir, en este caso, para ver ordenar un poquito todo lo que vamos escuchando. Bueno, fíjense que estábamos hablando de los rituales porque la borra del café es un ritual en sí mismo. Desde tiempos antiguos, digamos, la gente se reunía para leerse o mirar la taza y ver qué mensaje había dentro de una taza de café a través de un símbolo. Por supuesto que todas estas cuestiones tenían que ver con la percepción de la persona que estaba realizando la tarea. Ya conté en otras oportunidades, pero lo reitero para las personas que se suman al programa, que esta práctica se empezó a hacer mucho en los puertos, donde era un lugar de comercio. Y especialmente se hacía entre marinos, que viajaban y que querían saber especialmente cómo les iba a ir en el viaje. Si iban a obtener dinero, si iban a vender sus mercancías o si iban a ser asaltados, robados, en fin, por la piratería propia de la época. Entonces, esta tradición se fue realizando y después, un poquito más oculta, si se quiere, las mujeres tomaron esta práctica y leían la borra del café o buscaban desplegar esta intuición a través de la borra del café. Una práctica que se fue realizando en muchos lugares, pero sobre todo en el Oriente Medio. Y que después por tiempo fue prohibida, por tiempo fue aprobada, en fin, depende cómo eran los gobiernos y la conexión que establecían con la lectura del café. Este ritual unía, como dije, en ese tiempo, pero también más cercano, vamos a hablar de algo más cercano, en las casas de origen griego, armenio, libanés, árabe, turco. Luego del almuerzo, de la cena, siempre se sirve un café. Es como un ritual. Tomar el café y el ritual es dar vuelta a la taza, aunque se digan dos cosas. Por ejemplo, qué bien que te va a ir. Nada, eso es decirte nada, pero bueno, vos te vas contento porque decís, me va a ir bien. Y con el tiempo, bueno, se fue profesionalizando, digamos, un poco más. En mi caso, yo encontré una nueva perspectiva, porque, bueno, estudié algo de psicología, pude unir algunas cosas que me quedaban como sueltas respecto de lo que es percepción. Me puse a estudiar cuestiones relacionadas con la percepción, con la intuición y fundamentalmente con lo simbólico y cómo lo representábamos. Y ahí es donde aparece una forma de lectura un poco más integrativa. Pero voy a volver a esto del ritual y la importancia del ritual. Como les dije, hay un filósofo surcoreano, pero educado, formado en Alemania, que se llama Byung-Chul Han. Van a encontrar muchos libros de él, van a encontrar muchos videos de él en YouTube. La verdad que es muy bueno escucharlo y muchas personas que, digamos, de sus libros, muchos filósofos también que están en YouTube, explican un poco el libro de forma más coloquial. Tiene un libro que se llama La desaparición de los rituales, del cual ya en algunos programas anteriores, cuando hacíamos otros programas ahí con el amigo Pablo Puente, hablamos bastante sobre estos temas. Según Byung-Chul Han, él dice que la era digital ha promovido una comunicación que se multiplicó porque hay una mayor opción para comunicar. Sin embargo, esa unión no crea esos vínculos significativos que forma el encuentro, que forman los rituales. La realización de los rituales generan un encuentro y
la desaparición de los rituales ha hecho que las comunicaciones y las interconexiones o las interacciones se vuelvan superficiales y con una desconexión emocional. Esta desconexión emocional es la que está afectando muchísimo. Tal vez no nos damos cuenta porque precisamente en las redes todo va muy rápido, pero a veces nos quejamos o decimos cuánta agresividad hay en las redes, cuánta falta de empatía, cuánta falta, qué sé yo, de consideración al otro. El meternos en la vida del otro solo por dar un comentario y por decir algo sin saber absolutamente nada de la vida del otro. Esto genera una desconexión vincular, humana. Entonces, no está mal utilizar las redes, de hecho las utilizo y me encantan, pero trato de fomentar siempre los vínculos de tipo presencial, los vínculos sociales y de mantener vivos los rituales. A veces, por un sentido de preservación, digamos, algunos de los rituales que eran comunes entre mucha gente tal vez los hemos reducido por diferentes razones, pero no perder el sentido simbólico del ritual, porque este sentido simbólico es lo que perdura en el tiempo, es lo que nos trajo hasta aquí, a la vez que le podemos agregar todos los elementos nuevos que hay sobre nuestros procesos de ser individuales, de poder hacer elecciones personales, pero además de eso, el sentido simbólico del ritual es aglutinar, dar un sentido al estar juntos, convocados por lo mismo. Y además, miren esta cuestión de crear estos lazos sociales que perduran en el tiempo, porque hay personas que a través de este ritual, siempre voy a traer todo un poco a la borra del café, ¿no? Yo por este ritual de la borra del café he realizado conexiones y sigo realizando, y por ahí me encuentro con personas a las que hace 20 años por ahí les vi una taza en algún lugar cuando estaba, por ejemplo, en la playa, cuando estaba, por ejemplo, en otra actividad en un bar, cuando simplemente la conocí en la casa de alguien, y sin embargo alguna vez me mandan un mensaje: ¿cómo estás? Qué lindo, ay, qué bueno lo que haces, en fin, cosas que nos mantienen con el lazo y con el vínculo. En cambio, lo igual, la comunicación en redes que es igual y desprovista de lo vincular, hace que se genere, como dice Byung-Chul Han, esta frase que me pareció, cuando una frase te parece muy buena, pero a la vez brava, ¿no? Intensa. El horror de lo igual. El horror de lo igual que se crea porque precisamente no tenemos la vincularidad y la cercanía de conocer lo distinto de forma humana. El ser humano es humano, y por más que aparezcan robots, máquinas y todo eso que las tenemos que utilizar y que está re bueno que las utilicemos, no van a reemplazar nunca a todo lo que hay con sentimiento. Miren, el otro día veía algo que me llamó la atención, me causó gracia, por supuesto, ¿no? Una carrera, era una maratón o algo, en donde un robot corría y se llevaba por delante a otros maratonistas, cosa que a lo mejor un humano, si lo hace, lo haría intencionalmente y porque quiere que jorobar a los demás, pero digamos, si vos ves que hay otro, tratá de pasarlo por otro lado, una conducta humana. Y bueno, eso es lo que digo, que no puede reemplazarlo, ¿no? Y otra cosa también es
que el individuo a veces sin los rituales como que se siente desorientado. Cuando ha practicado rituales, cuando se ha sentido cómodo y no los tiene más, es como que se siente desconectado del mundo, de su mundo, del mundo al que pertenece, de la cultura al que pertenece. Así que bueno, nada, liberar, dice el filósofo Byung-Chul Han, liberar del narcisismo que produce el estar todo el tiempo conectado con una máquina y no vinculado con una persona, porque como no hay una mirada con el otro, estoy todo el tiempo mirándome a mí y entonces se produce como ese narcisismo que dice crea el horror de lo igual. Bueno, ahora voy a ir con una historia sobre los rituales y lo que enseñaron los rituales a algunas personas. Vamos a ir un poquitito de música, 2 o 3 minutitos de música y volvemos. Used to think I had it alright. How I lived was how I should. I never took the time to lay my heart on the line. Ooh, 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 ooh. Bueno, miren lo que les voy a contar ahora. Ahora les voy a contar algo. Hay una historia que hace muchos años encontré, está en italiano. Mi italiano no es nada bueno, pero bueno, algo pesco y entre el traductor y el italiano básico que tengo, algo rescaté para contar. La historia se llama La maga del café. Y es una historia de Stella de Maris. Stella de Maris es una escritora italiana. Es un poco larga, les voy a contar, les voy a hacer una referencia corta, pero tiene mucho que ver con estos rituales del café y con estas historias de familias, como les dije, griegas, armenias, árabes, libanesas, y el ritual de tomar café. Cuando éramos chicas, nos decían que el café lo tenía que preparar la más chica de la casa. O sea que la que era la más chica de la casa, más chica me refiero 12 años, 13, que pudieras prender una hornalla, ¿no? En ese momento. Entonces la más chica prepara el café. Y siempre nos decían, a las que quedábamos más chicas, anda a preparar el café. ¿Y por qué yo? Porque el café lo prepara la más chica. Y ahí quedó como una historia, como algo tradicional, que el café lo prepara la más chica. Yo de hecho también lo hice, de decirle el café lo prepara la más chica. Hoy con el diario del lunes y con los años que tengo ya,
creo que me mandaban a preparar el café porque ninguna se quería parar para ir a levantar el café, entonces, a preparar el café. Entonces estaba bueno decir la más chica, como que te daban un valor importante que vos empezabas a preparar el café. Y siempre ese café que traías a la mesa tenía que tener el plus de tener como una espumita, como una cosa bien servida del café, que ustedes lo ven hoy por redes permanentemente. Pero cuando uno hace muchas tazas de café, el mantener como esta espumita en la taza se hace un poco complicado, el poder repartir esa espumita. Hay una metodología para repartir la espumita, pero bueno, eso me lo reservo para otro día. Igual, si quieren aprender a preparar el café, les recomiendo ir a mi canal de YouTube, Cristina Papaciani, ahí van a encontrar en la playlist de Borra del Café, cómo preparar el café. También está en mi libro, pero bueno, acá en el video está explicado. Entonces había que preparar el café y el ritual del café. Cuando leí esta historia de esta autora, me llevó a pensar en nuestra infancia y en el ritual del café. Dice la autora, acá vamos a leer: mi pasado está marcado por una sombra oscura, la incapacidad de hacer un buen café. Hasta hace unos años me negaba totalmente, y aunque era y sigo siendo una cocinera decente, cada vez que recibía invitados, los almuerzos y cenas terminaban en desastre. Se había convertido en un punto de honor para mí aprender a hacer un buen café, aunque solo fuera para respetar la tradición familiar. De hecho, mi madre y mi abuela saben preparar muy bien la bebida negra. Y mi hermana, Concheta, le va muy bien. E incluso a mi padre, que no sabe ni preparar un huevo frito. Sin embargo, es considerado un maestro en lo que respecta a las cafeteras. Mezclas finas y similares. Solo yo, Celinda, he demostrado durante mucho tiempo y con dolor que soy un desastre. Así empieza la historia que cuenta de la infancia, la protagonista de la historia, que es Celinda, a quien, por supuesto, la mandaban a hacer el café a la italiana, pero va para el café armenio, encontramos el paralelismo. Cuenta en la historia, son muchas hojas, así que la voy a relatar para llegar al final. Cuenta en la historia que probó todos los trucos, hasta perdió un novio por preparar mal el café. Se hizo adepta a la dieta macrobiótica porque no aceptaba la bebida negra y entonces tomaba té, pero aún con el té también sentía que era un desastre. Hasta que un día iba por la calle y encontró un cartel que decía el mago del café. El mago del café parece que era una persona de color, aparentemente del África, que es de donde aparentemente tiene origen el café. Y ella todos los días cuando iba a trabajar veía el cartel de este hombre que decía el mago del café, y que ofrecía un café en una casa, en una tienda a la que ella nunca había ido y no conocía, pero a la que promocionaban como el mago del café. Tuvo como muchas luchas internas hasta que un día se animó, se tomó el subte, el metro, y se fue hasta la casa del mago del café, que quedaba cerca de la Piazza di Spagna. Hermoso lugar para pasear. Pero cuando llegó ahí y vio el cartel del rostro con el rostro de este hombre, también vio el de una mujer de labios carnosos y rojos, con un pecho próspero y un escote audaz. Alrededor de su cuello había una taza en la mano que sostenía, joyas, collares, pulseras de oro y un pañuelo en la cabeza. Esta señora era la que promocionaba la magia del café.
Y entonces el café, que se llamaba Caliendo, empezó a tomar un significado importante en su vida. Esta señora entró al negocio, les explicó cuál era su drama desde la infancia, que no podía preparar un buen café, y que ella buscaba a esa señora, porque esa señora le iba a enseñar a preparar el buen café. Pero ella no conocía a esta mujer, vestida de esa manera exótica y rara, pero sentía y soñaba por las noches que una voz le hablaba y que era la voz de esta señora. Entonces decidió volver al negocio y pedirle al gerente que le diera la dirección o el teléfono de esa persona. Y el gerente le explicó que esa persona era una señora que se dedicaba a leer el café y que había aceptado ser modelo, y que se llamaba Madame Ubumba. Pidió una entrevista con Madame Ubumba, ahí viene todo su relato personal, de todo lo que soñó la noche anterior a Madame Ubumba, al encuentro con Madame Ubumba, y hace un corte el relato, y termina diciendo: los ojos del hombre sentado frente a mí estaban muy abiertos de asombro. En la comisura derecha de su boca había una mancha marrón, dejada por el café, con el que solo se había humedecido los labios. Y gracias a la magia de este café, pude repasar con absoluta precisión los hechos más destacados de su vida. Todo lo que usted me dice es cierto, dijo la voz del hombre. Lo miré por un momento. Luego me sumergí de nuevo en el ejercicio de mi arte. Algunas aclaraciones más sobre el pasado, y luego comencé a ilustrar los eventos y situaciones que el cliente enfrentaría en el futuro. Al final de la sesión, el consultor expresó su satisfacción, elogiándome por haber acertado en relación con el pasado y con la pequeña historia que le preocupaba en cuanto al futuro. Dejando solo mi estudio, abrí la ventana para cambiar el aire, encendí una varilla de incienso y liberé la mesa de la taza de café, la bandeja que contenía los pozos de café y de todo lo que había usado para esa consulta. El café tenía virtudes ocultas. El café podía ofrecer algo más que el placer momentáneo y efímero del paladar. Y yo, Celinda, había puesto a prueba el poder de las vibraciones que, sin ser escuchadas, latían dentro de mí y que podía transmitir. Esta historia sobre la maga del café me identifica, y creo que nos identifica a todas las personas, aunque no leas el café, que pueden realizar una interpretación o una devolución sobre algo que preocupa a las personas que vienen a tu consulta. Por eso trabajamos con humanos, por eso trabajamos con rituales, por eso ponemos una taza de café, ponemos un paño para las cartas para mantenerlas libres de toda energía que no sea la nuestra y disponible. Por eso ponemos una vela, por eso ventilamos nuestros lugares, porque creemos en los rituales, porque los rituales nos humanizan, nos aglutinan y nos van a servir para seguir transmitiéndolos, que esa es la idea de la borra del café, por lo menos desde mi lado. Bueno, vamos a ir a un poquito de música, porque ya con qué vamos a volver, con el oráculo de la borra del café, que lo traigo así nomás, pero ustedes ven en mi Instagram que viene muy bien presentado. Vamos a un poquito de música y ya vuelvo. Tu n'as qu'un mot à dire, à ta place je ne serais pas laissé. Je t'aime, je te hais, je déteste, je t'aimais, je ne peux pas, mais je ne sais pas aimer un autre que toi. Je t'aime, je te hais, je déteste t'aimer, tu la trouves si belle, mais je ne serai jamais.
your poison, you can follow me. You can run and hide, but you can never find a way. Like a crystal ball, I see everything. Got me on your mind, but mind your own, you never change. Inside it with you, inside it with you, inside it with you, but you don't follow through. Inside it with you, inside it with you, inside it with you, but you don't follow through. I've been through all the highs and lows, and lows, and I've seen it all from time ago, ago. Bueno, hablando de rituales, la borra del café, tirar las cartas, juntarnos con amigas, todos son rituales. Gente conocida, las fiestas, las celebraciones especiales, todos son rituales. Y también tenemos el ritual de poder tener algún mensaje que nos proporcione alguna carta, algún oráculo. Hoy los oráculos están como muy difundidos, de hecho hay un montón, sobre un montón de temas y sobre un montón de cosas. Y los oráculos tienen esta particularidad de ser como un puente. Siempre yo tengo como esta frase que digo, un puente entre lo humano y lo divino. En mi caso las cartas fueron canalizadas. ¿Qué quiere decir canalizadas? Es como recibir una información sobre un tema que quiero poner algo y que necesito como estar abierta a recibir lo que voy a poner. Por eso, de hecho, estas cartas, cuando las estaba haciendo, pasaban por un montón de personas para que las leyeran, para que las acomodaran, el texto, esto, lo otro. De hecho, hubo correcciones también al respecto. Pero yo necesitaba que las cartas tuvieran como mi lenguaje al ser mías. Y de hecho mucha gente me dice, ay Cristina, a veces cuando saco una carta tuya es como si me hablaras vos. Y eso es lo lindo para mí. Eso es hermoso para mí, me hace bien, me gusta y creo que, como digo siempre, deseo que mis cartas sean acompañamiento y guía. Hay personas que ritualizan el oráculo de la borra de café y, por ejemplo, todos los domingos a la noche sacan una carta. Hay otras que sacan todos los días y hay otros que sacan solamente cuando tienen algún inconveniente y siempre reciben un mensaje. Nosotros acá, por supuesto, en este espacio lo que podemos hacer es sacar una carta que tiene el valor de presentarte algo a ver si te resuena, de mostrarte algún mensaje a ver si te resuena.
Y hoy vamos a sacar, como siempre, una. Vamos a mezclarlas bien un poquitito. No tenemos el mantelito, que siempre me olvido de traer el mantelito de las cartas. Pero bueno, lo vamos a poner sobre mis hojas para que tengan ahí como la energía. Y vamos a sacar una cartita para dar el mensaje y para hablar del valor simbólico del mensaje. Y a todos los que están escuchando, les voy a hacer una propuesta que tiene que ver con algo que vamos a hablar la semana próxima. Así que a todos los que escuchen este video hasta el final, puede ser que les haga el corte después, pero a todos los que escuchen este video o esta parte, pueden dejarme aquí abajo en los comentarios en el Instagram o los comentarios por el medio que lo estén escuchando, el YouTube, sobre algún sueño recurrente que tengan o que hayan tenido y que lo tengan como muy presente. Algún sueño cercano que pueda ser recurrente, o sea, que lo tengan siempre o que se repita, o cercano, de fecha cercana. Así que eso me lo pueden dejar y con lo que me escriban ahí, la semana que viene vamos a hacer un comentario. Vamos a hablar un poquitito de los sueños y vamos a hablar de la borra del café y los sueños. ¿Qué relación pueden tener la borra del café y los sueños? Muy bien, acá vamos con el oráculo, Ahí vamos. Tijera. Nos ha salido una tijera. Vamos a ver qué dice la tijera. Ya más o menos, si todos leemos tijera, tenemos una idea de lo que va a decir. Pero vamos a ver. Peleas con personas queridas o de confianza. Choque de personalidades. Mantenga la calma para evitar discusiones, desencuentros o posibles rupturas. Deje pasar los periodos de turbulencia. Este es el mensaje que nos ofrece la tijera. Vamos a hablar del valor simbólico de la tijera. La tijera, cuando uno, por ejemplo, saqué la tijera, ¿qué se nos ocurre? Lo primero que se nos ocurre es corte. Algo que tenga relación con cortar. Pero también nos puede sugerir que nosotros hagamos cortes porque hay choques de personalidades, porque no queremos peleas, ni desencuentros, ni rupturas. Entonces dejamos pasar este periodo de turbulencia y retomamos luego, por ejemplo, alguna conversación, alguna situación, algo que anda quedando por ahí pendiente. También puede estar anunciándonos, de forma predictiva si se quiere, peleas con personas queridas o de confianza. Entonces, cuando leemos esta carta, cuando nos sale esta carta, la elegimos un día, una semana, para que nos oriente durante la semana. Esa semana tenemos que evitar pelear, discutir por razones que no tienen como mucho sentido y por razones que tienen choque de personalidades. No porque no pueda discutir por algo que sí tiene un valor, pero a lo mejor estoy discutiendo con alguien por algo que tiene un valor enorme, pero que la persona tal vez no lo va a entender. Entonces tal vez es mejor dejar pasar periodos de turbulencia y orientarnos a calmar la situación en general y volver a tomarla en algún otro momento. Por eso el mensaje no es me voy a pelear con alguien. No es este el mensaje. El mensaje siempre del oráculo es reflexivo, me interpela, me hace pensar, me hace ver qué hay en mí de aquello que está diciendo la carta. Primero con uno y después vemos cómo nos movemos
con respecto a los otros. Así que bueno, acá les dejamos este mensaje de la tijera para ver cómo les resuena. Espero que no se peleen con nadie, espero que puedan tomar distancia de situaciones turbulentas y les recuerdo que pueden escribirme, les recuerdo que pueden unirse al Instagram y también estar presentes y anotarse para el próximo taller que va a ser online. En este caso en octubre vamos a hacer otro presencial, pero en este caso va a ser online, y en este taller online van a poder aprender a preparar el café y a mirar un poco, a explorar tazas con algunos elementos que les voy a dar. Son 3 horas de duración del taller, un día jueves, el jueves 4, y necesitan la inscripción previa. Así que bueno, a inscribirse para poder tener el lugar, porque tampoco en virtud de que necesitamos intercambiar opiniones, tampoco puedo tener tanta gente en el grupo. Bueno, les mando un gran cariño, que tengan una muy buena semana de resto, buen fin de semana, nos vemos el próximo jueves y recuerden dejar aquí escrito o en el canal de YouTube si tienen algún sueño recurrente o algo que hayan soñado y que los haya impactado. Así lo vemos la semana próxima. Gracias a Santino, hasta la próxima y que estén muy bien.